It's a very strange game. It leads to death. Do you really wanna feel? Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Rafa Carquenovi nos trae a The Sixters con la canción Feels, un vídeo oficial de 2024, y nos comenta lo siguiente. Es una banda de Ucrania cuyos miembros son María Krutsenko a la voz y guitarra rítmica, Ana Voloshina a la guitarra solista, Sofía Chernova Kurkikina a los teclados y coros, Katarina Kuciakina a la batería y Polina Zagnoi al bajo y a los coros. Es un videoclip oficial, como decía, de 2024 y es una banda de rock alternativo, indie, punk, pop rock, es decir, hay una amalgama de cosas. Se formaron en 2018 por la mencionada anteriormente Katerina, y que por cierto fue una conocida niña prodigio de la batería participando en concursos de talentos y tal, ¿no? Sería algo equivalente, supongo, en Japón, pues a lo que ha sido, ¿qué te digo yo? No sé Yuna. si Yuna, Senri y este tipo de Akane, perdón, Kanade y este tipo de baterías. Empezaron siendo 6, todas las chicas participando en concursos y ganando uno organizado por la banda ucraniana Antilia, que las apadrinó. Después estalla la guerra, tuvieron que huir del país con sus familias, esconderse en refugios, etcétera, etcétera. Total, que volvieron a reunirse en Alemania, esta vez siendo 5, pero conservando el nombre como símbolo de hermandad entre ellas. Y bueno, han tenido que crecer muy deprisa, lógicamente, y las letras de sus canciones, tras el estallido de la guerra, pues han comenzado a adoptar temas como el antibelicismo, ¿vale? O como en Feels, que es la canción que tenemos hoy, sobre sentimientos que despierta pasar por situaciones complicadas. Así que nada, llevan 4 álbumes y y nada, han participado en festivales y demás y han recaudado dinero para supongo que los niños de la guerra. Bien, luego ya hablamos de la letra que está en la descripción del vídeo y la traducimos y vamos hablando de ella. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para que te recuerden todas las reacciones y vamos allá. Burning hearts like miracles. Devastation locks the door. Why you keep running for unreal goals? Does it make you hide a crowd? It's a weird, strange game. It leads to death. Do you really wanna feel? It's a weird, strange game. It leads to death. Do you wanna feel?
súper interesante, ¿eh? Sí, Mucha personalidad, mucho carisma. Me gusta cómo está planteando el vídeo, cómo se está aprovechando ese pasillo. sí, estaba pensando, digo, mira, han hecho un vídeo en un pasillo, ¿no? Aunque hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención porque se hablaba de una niña prodigio de la batería y tal, y de pronto vemos la batería y es el kit más simple de batería que hemos visto hasta la fecha. Caja Pues para bombo, que veas, eh, el hi-hat y un platillo. Se acabó. No hay más. y ya está. Y ya está. Oye, pero mm, y no le hace falta nada más, ¿eh? Para esta canción. No, además que la chica que canta, estoy pensando a quién me recuerda, y es que hay una amalgama ahí con esa voz parecida. Anastasia, Cristina Aguilera No, y... Anastasia es más Es rollo más, soul, sí. sí, pero no sé, no cuando sube de escala, pero cuando canta así tranquilita, no sé, de este tipo de... Y es muy soul esta voz y es alucinante cómo canta. Sí. Em, la verdad es que sí. A ver. Vamos a leer un poquito de la letra y ahora Ujú. vemos significados, ¿no? Dice, corazones ardientes como milagros. La devastación llama a la puerta. ¿Por qué sigues corriendo por metas irreales? ¿Te hace esconder la corona? Es un juego muy extraño. Conduce a un callejón sin salida. ¿De verdad quieres sentir? Es un juego muy extraño. Conduce a un callejón sin salida. ¿De verdad quieres sentir? Interminable y desconocido. Alguien ha rezado por tu caída. Mientras entierro mariposas, cántame, gira, por favor, tus ojos azules. En un juego muy extraño, conduce a un... Eso se repite, ¿vale? Será el estribillo. Segundos se convirtieron en horas más. Em, esto no sé cómo traducirlo. Glitched y después espejo será como un... Claro, un glitch es un error de programación, pero en un espejo es realmente malo arrastrándose, muriendo, solo quiere saber, malditamente seguro, dónde se detiene esta locura. Bueno, a ver, vamos a intentar sacar cosas de esto. Em, Habla de la búsqueda emocional superficial, ¿vale? Habla de callejones sin salida. Es también una reflexión existencial. Em, ¿Y qué más cosas? Bueno, supongo que también habla del caos, ¿no? De ese tipo de cosas que van viviendo. Supongo que la, también va unido el tema de la pérdida de la inocencia. Es una reflexión existencial, creo yo, al fin y al cabo. Bueno, si cantan sobre la guerra y tal, Sí, pues ahí lo tienes. sí. Me gustan este tipo de canciones que van girando en torno a un riff, ¿vale? Un riff principal con el que se va jugando y todo va en relación a eso, que no hay nada malo. Es decir, no, todas las canciones no tienen por qué ir variando en cada verso. Digamos, Sí, la parte musical. Es decir, riff central y que gira en torno a eso, AC/DC ha hecho una carrera completa con eso. ¿Me entiendes lo que te digo, no? Es sí, decir, sí. aquí lo que sí veo es una base muy sólida. Veo que los estribillos están muy bien. em, la guitarra es una distorsión que no, valga la redundancia, no está demasiado distorsionada, no está demasiado saturada, sino es como un poquito de crunch, ¿no? De así, Ujú. junto con la letra que sea así un poquito oscurilla a ratos, pues le da un sonido potente. La imagen de ellas Con el con el maquillaje. maquillaje corrido y tal, em,
me pega mucho, ¿no? Con todo lo que han pasado. Hay algunas que se han puesto mucha sombra, ¿vale? Sí. Como la bajista. Em, pero me parece muy fresca la banda. Me parece que tienen mucha energía, Mucha a pesar proyección. sí, mucha proyección. eh, Esa energía que no están en plan explosivo, pero veo energía contenida, ¿vale? Creo que estas chicas en directo tienen que ser un espectáculo. Em, Hombre, esta canción es, dentro de lo que cabe, es tranquilita. sí, 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 pero me Lo refiero. mismo otra que tenga, pues dan más caña. Y según nos ha dicho Rafa, que tocan todos esos palos. Sí, 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 sí. Por eso te digo que potencial. A mí la palabra que me sale de esta banda es que tiene muchísimo potencial. Em, Así que bueno, vamos a continuar. Simply with your blue eyes. It's a very strange game. It leads to death. Do you really wanna feel? It's a very strange game. It leads to death. Do you really wanna feel? You just wanna know. Damn sure where this madness starts. It's a weird, strange game. It leads to death. So you really wanna feel. It's a weird, strange game. It leads to death. So you really wanna feel. Oh. Vaya, vaya. Menudo lamentazo le ha pegado al teclado. Como tengas un helado al lado suyo, vamos, te dejas sin como te dejo. Me cago en... Em, por cierto, la guitarra, fíjate, basta que digamos con que estaba más bien contenido y tranquilo. Tranquilo, Empieza el y solo de se la suelta, guitarra. sí, sí. Claro. Por cierto, una PRS preciosa. em, Así en verde con los cantos en madera. Genial. Muy chula. Y el bajo creo que era un Fender. Es increíble, un solo muy de la vieja escuela, me gusta mucho. Sí, la canción ha estado, es muy rock de garaje. Sí, em, esta banda, a pesar de que se haya fundado en 2018, como le han pillado tantas cosas de por medio, realmente cuando están arrancando son en estos últimos años. Em, pero esta banda la veo yo en plan banda grande, ¿eh? Sí, Por potencial, es decir, es una banda muy, muy buena. Em, Te fijas en cada uno de los músicos porque tienen ese carisma necesario, es decir,
La batería, mira que la batería está todo el tiempo mirando a sus cosas, mirando para abajo y sin embargo no puedes dejar de mirar cómo toca. La bajista igual, tiene un rollazo tremendo. Eh, Sí, la teclista salió menos, la pero teclista salió menos, pero el también tiempo que ha salido, además, toca bien. tocan muy Porque bien. en el solo de guitarra la ha acompañado ella también y Sí, sí, ha quedado muy bien. tocan muy bien todas. Es un, un rock and roll además em, con pegada, sincero, con profundidad. mm, una guitarra muy bien ejecutada, con mucha pegada. em, veo a las chicas con mucha entrega. eh, la vocalista fenomenal. Me desconcierta la sonrisa forzada que ha querido hacer durante. Además, entre el maquillaje que llevaba Era muy Joker, ¿eh? y Joker, Pennywise, el cuervo, Sí, sí, sí. era inquietante, cuanto menos, Claro, los gestos que estaba haciendo. claro, Además cantaba y se quedaba ahí con una claro, sonrisa ahí un poco siniestra. aparte que hacían ese efecto en el vídeo, ¿no? Como que se aceleraba a ratos y es como diciendo todas las cosas que nos pasan y hay que poner buena cara, ¿sabes? Pero por dentro estamos sufriendo. Sí, claro. Así que bueno, muy bien, muy bien. Vamos, el vídeo ha sido impresionante. Así que muy bien, perfecto. Me ha gustado mucho este tema. Gracias, Rafa Carquenovi, por traerlos. Ha sido todo un descubrimiento y ya nos apuntamos a esta banda porque nos ha gustado mucho, la verdad. Ya sabéis, apuntada Apuntada en la lista. en la lista. Como dice David, estaba para el coche. Bueno amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de todas las reacciones. Hay dos formas de apoyarnos, el hacerte miembro del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 pues vamos subiendo material extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si ves que salta una publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones. Y en el logotipo del canal, si pulsas, te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.